Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para la gente nueva en este canal, aquí entre viernes y sábado, nosotros estudiamos juntos la porción del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, de la Torá, que se lee en esa fecha, en ese Shabbat, o sea, el sábado. Puesto que desde que comienza el año hebreo se empieza a leer desde el Génesis de forma cronológica cada semana una porción del texto. Eso es lo que se llama Parashat Hashavua. ¿Y qué quiere decir Parashat Hashavua? Parashá en hebreo quiere decir evento o algo que ocurre y Shavua es semana. Entonces viene a ser el evento principal que ocurre en la Torá, en esa porción específica. Entonces, estamos ya en el libro Deuteronomio, en hebreo se dice Dvarim, y es el quinto libro de la Torá, del Pentateuco, el libro que escribe Moisés, haciendo un recuento de todo lo que ocurrió con el pueblo hebreo y sobre todo recordándoles todos los preceptos de Dios justo antes de separarse del pueblo hebreo. Es decir, son las últimas palabras de él antes de irse y morir. Es decir, el pueblo hebreo va a entrar, va a cruzar el Jordán y va a entrar en la tierra prometida y Moisés no va a entrar con ellos. Entonces está dejando una especie de testimonio en este quinto libro. Y como ya me he expresado, a mí me parece un libro fascinante porque tiene una profundidad increíble, bueno, como toda la Torá, pero aquí se esconden a veces secretos increíbles que hay que saber decodificar del hebreo, porque no se puede entender esto si no es en hebreo, y hoy van a aprender varias cosas fascinantes que ahí van a ver el tema de la conexión con el idioma original, que todo eso es imposible de verlo en ninguna traducción en ningún otro idioma. Entonces, la parashá, la porción de esta semana se llama Kititze, quiere decir y saldrás, y les voy a explicar de dónde viene, pero es una porción muy, muy complicada, muy controversial y muy mal entendida sobre todo, porque como yo les explico en todas las porciones, en la Torá, en el Antiguo Testamento, tenemos el nivel superficial, que es el cuento que se explica en ese pedazo del texto, pero no hay que quedarse ahí, eso se llama pshat, ahí lo vemos en la pantalla, pshat viene de pashut, que es simple, es decir, no se va uno a quedar con el nivel simple, sino hay que empezar a penetrar las dimensiones más profundas del texto, analizar la simbología, analizar las palabras hebreas, sus raíces, etcétera, para entender a qué se refiere esa simbología. Y esta es una de las porciones más controversiales que presentan a veces dificultad hasta para los rabinos que no estudian la Kabbalah, porque quiero aclarar que no todos los rabinos estudian la Kabbalah, que es una lástima, yo creo, pero la llave para entender la Torah es la Kabbalah, es la que analiza todas estas profundidades, y el que se queda solamente en el texto tal como es puede encontrar una grave dificultad para hablar de esta parashá. Y vamos a leer, porque ya en el principio ahí está toda la controversia. Entonces les voy a leer en hebreo primero, luego voy a leer la traducción de la Reina Valera y luego les voy a traducir literal, y ahí vamos a empezar a decodificar todas las maravillas que se encuentran dentro de esta parashá. Entonces estamos en Deuteronomio 21:10. En hebreo ese es el libro Dvarim Haf Aleph Eser. Entonces les voy a leer, dice así: Ki titze la milchama al oiveja ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שבב וראית ושבע אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך והגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כך תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה, ומחר לא תמכרנה, ובכסף לא תתמר בה תחת אשר עניתה. Bueno,
un poco complicado, ¿no es cierto? Para los que no entienden hebreo. Les cuento algo gracioso. Una persona en una de las últimas parashot, de las porciones que leí, me comenta abajo: no hables en hebreo, habla en cristiano. Bueno, yo digo, un poquito de paciencia, porque yo creo que hay que presentar primero el texto original para los que saben hebreo y luego escuchar la traducción. Un poquito de paciencia, ¿no? Es lo mínimo que hay que tener si uno quiere realmente aprender de todas estas maravillas. Entonces, ahora les leo de la Reina Valera. Dice así, Deuteronomio 20, capítulo 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos. Bueno, vamos a empezar porque aquí ya hay un error. Y anótenlo, que en el hebreo dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Dios te lo entregara a uno. O sea, primero dice enemigos en plural y luego te entrega un enemigo. Y ahí hay una clave que luego les voy a explicar, ¿sí? Y tomares de ellos cautivos. Y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares por ti por mujer, para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella raerá su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y quedaráse en tu casa y llorará a su padre y a su madre el tiempo de un mes, y después entrarás a ella y tú serás su marido y ella tu mujer. Y será, si no te agradare, que la has de dejar en su libertad, y no la venderás por dinero, ni mercaderás con ella por cuanto la afligiste. Bueno, vemos aquí que en el nivel simple, el pshat, esto es muy duro de leer, porque es como si se estuviera diciendo a los hebreos que cuando van a la guerra pueden tomar cautiverios y si ven una mujer pueden llevársela a casa, etcétera, etcétera. Y ahí está el problema, que en el nivel del pshat, de lo simple, esto suena muy mal, sin lugar a dudas. Pero como sabemos, este libro es un libro sagrado que está codificado, o sea, todos los eventos que se describen en este libro, los cuentos, las historias, son algo metafórico que hay que saber analizar para extraer lo que se esconde detrás. Entonces, vamos a empezar por lo primero que yo les expliqué, que está mal traducido, y es que aquí se le dice al soldado hebreo, al luchador, que cuando salga a la guerra contra tus enemigos, Dios te entregará al enemigo. Entonces, primero vamos a ver que está escrito kititze la milhama, kititze es una expresión como si fuera una ordenanza, como si fuera un mandamiento. Es decir, aquí no hay propuesta como decir si tienes ganas o si te es cómodo, sal a la guerra. No, saldrás a la guerra porque es tu obligación hacerlo, porque Dios te ordena hacerlo. Pero ¿de qué guerra estamos hablando? ¿No es cierto? Porque aquí de nuevo aparece un concepto muy negativo, que es la guerra, la violencia. Pero ¿de qué guerra hablamos? ¿Quién es el guerrero y quién es el enemigo? Esas son las preguntas interesantes. Y lo que explica la Kabbalah, que es la que decodifica el Antiguo Testamento a través de todos sus sabios, es que esta es la guerra de ti como ser humano contra la inclinación al mal. Es decir, estamos hablando de que el guerrero es el ser humano físico y los enemigos son todas las oportunidades en que la inclinación al mal te tienta a que caigas a hacer lo que no tienes que hacer. Y luego lo que dice es, Dios te lo entregará a ese enemigo. Porque cuando tú sales a la guerra, cuando tú concientizas que tienes en algo en tu vida una falta, es decir, estás ya rendido ante la inclinación al mal, por ejemplo, demos un ejemplo, una persona alcohólica, que muchos niegan ser alcohólicos, ¿no es cierto? Pero el que primero se concientiza
y dice, quiero vencer esto, me doy cuenta que esto está mal. Entonces, lo que continúa aquí es, Dios te entregará al enemigo. Es decir, si tú sales a la guerra porque lo decides, es Dios el que pelea. Eso es lo que tienes que entender. Y luego te entrega al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Es el innombrable, es Amalek, es el Samech Mem, o sea, se puede decir de muchas maneras, porque todas las inclinaciones al mal son expresiones de un ente maligno que está todo el tiempo tratando de hacerte caer. Entonces, volvamos a analizar el texto. Dice, cuando salgas a la guerra, porque estás saliendo, porque es un hecho que lo haces, no es quizás voy a salir o si tengo ganas, no. Te has dado cuenta que hay algo incorrecto en tu comportamiento, en tu forma de vivir, etcétera, y dices, necesito ayuda, porque tienes conciencia de que estás haciendo algo mal. Es Dios el que pelea, y Él te entrega al enemigo, que es el innombrable, te lo entrega en la mano. Y no solo eso, sino que dice, y te llevarás rehenes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú salgas a esa guerra y la ganes, te va a quedar un valor extra por todo esto. Vas a recibir recompensa por lo que has logrado. Es decir, que una persona que cayó ante la inclinación al mal en cualquier aspecto de su vida y se concientizó de ello y luchó y ganó, tiene mucho más valor extra que el que no tuvo esa experiencia. Vamos a ser sinceros en eso, porque al fin y al cabo, como yo expliqué en los videos anteriores, este mundo es un mundo donde se experimenta el error para poder corregirlo. Muy simple, para que luego no lo elijamos más dentro de nuestro libre albedrío. Porque elegir solo lo bueno porque te ordenan y no porque tú lo entiendes, el daño que te hace, eso no sería libre albedrío, eso sería estar obligado a cumplir con algo que tú no quieres. Por ejemplo, la persona que arruinó su vida, su familia, etcétera, porque sucumbió ante el alcoholismo, digamos, y luego de que lo vence, esa persona no va a querer otra vez caer ahí, pero esta vez va a ser su elección propia. Ahí sí va a ser libre albedrío la elección de no beber y de no cometer el error de nuevo y de no entregarse al enemigo. Y ahora llegamos a la parte más difícil, más dura, más mal entendida de esta para allá, que es lo que dice en el versículo 11, dice, y viste entre todos tus rehenes una mujer bella y la deseaste y la llevaste a tu casa como mujer. Es decir, que cuando dice en hebreo, velakachta leja leisha, quiere decir a mujer, es como que si se casara con ella. Y luego dice que ella se va a pelar los cabellos y hará sus uñas y se sacará los vestidos de rehén. O sea que se va como a asear, a sacarse esos vestidos. Y estará en tu casa y va a llorar a su padre y a su madre por una luna de días, o sea, un mes. Es decir, que está como de luto durante 30 días. Y luego tú irás a ella, y aquí aparece una palabra que ahí es donde vamos a aprender aquí de hebreo. Dice, Ba'alata ve'aita leja leisha. Y la palabra Ba'alata, ahí la vemos escrita, tiene una raíz que es Bet Ain Lamed. Y aquí vamos a aprender algo muy interesante porque, ¿cómo se dice marido en hebreo? En hebreo se dice Baal, y Baal quiere decir dueño. Y aquí en la Torá, cuando dice Ba'alata, también hay un verbo que es libol, que es de la misma raíz, que quiere decir cuando un hombre tiene una relación con una mujer virgen. Ese es el acto, es decir, una relación con una mujer virgen. Entonces vemos que hay una relación entre las tres palabras, que una es dueño, otra es marido y otra es ese acto. Entendemos que en esa época, hace 3.000, 3.500 años, un hombre que quería casarse con una mujer iba a la familia, la pedía de los padres y supuestamente era virgen. Eso es
lo que se acostumbraba. También en la Torá hay una ley que dice que si un hombre tiene una relación con una mujer que es virgen, tiene obligación de casarse con ella, y si no, pena de muerte. Eso dice la Torá. Y no podemos dejar de conectar esto también con ese ente que existía en el Medio Oriente hace miles de años, que era el dios pagano Baal. Es la misma palabra. O sea que el dios Baal venía de la misma raíz de dueño, marido, y de ese acto del que he explicado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de lo que se hacía en esa época? Existía este ente pagano, que era una estatua muy grande, que tenía la boca abierta y dentro de ella se generaba una hoguera y se daban ofrendas, se tiraban animales como por ejemplo gallinas y se tiraban también niños dentro de esta hoguera, y esos niños eran los hijos de la gente. Y lo que cuentan los antropólogos, los historiadores, es que se creía que dando esa ofrenda a este dios Baal, eso les iba a dar retribución, éxito, sobre todo en las posesiones. Por eso es que el nombre Baal, dueño, tiene que ver con la posesión. Es decir, que era algo que tenía mucho que ver con la codicia de la gente, porque imaginen qué acto tan horroroso de entregar un niño, porque ellos pensaban que luego iban a tener mucho éxito en sus posesiones. Entonces, aquí vemos la conexión en la palabra Baal entre el dios pagano Baal, el verbo poseer, y el verbo de tener una relación con una mujer virgen, porque el marido es como que tomaba posesión de esa mujer con ese acto. Y ahora volvamos al texto y vamos a decodificarlo de acuerdo a lo que explica la Kabbalah. Es decir, vemos de nuevo la situación. El guerrero salió a la lucha, que es el ser humano en carne y hueso, luchando contra la inclinación al mal, que son muchos enemigos, porque puede representarse, puede aparecer de muchas formas, pero cuando sales a esa lucha, Dios lucha y vas a ganar y te va a entregar al enemigo. Y luego vas a llevarte rehenes, es decir, va a haber una recompensa. Y entre esos rehenes aparece una mujer bella. Y como se dice en hebreo, una joven, digamos, antes de casarse, que se puede considerar virgen también, ahí lo tienen escrito, es Ain Lamed Mem Hei. ¿Cómo se dice? Se dice alma. Exactamente, o sea, la palabra joven, virgen, se dice alma. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Se refiere a que el cuerpo del ser humano, en carne y hueso, no siempre tiene un alma adentro, pero para tener un alma hay que ganarla. Y por otro lado, lo que se explica es que el alma, cuando no está en este mundo, está en un estado de pureza, belleza, luz total junto al Creador, y al entrar a un cuerpo es un sufrimiento para el alma, es una disminución, como se dice en la Kabbalah, tzimtzum, o sea, es algo que se achica, como que pierde mucho de lo que tenía antes. Entonces, lo que vemos aquí es la relación entre el ser humano en carne y hueso y la entrada del alma al cuerpo, y que esa entrada del alma es por un mérito. Es decir, que no todos tienen un alma. Eso es también algo que hay que entender. O tienen el alma muy lejana al cuerpo. Entonces, cuando se comienza a luchar y a ganar la batalla contra la inclinación al mal, se comienza a atraer el alma al cuerpo. Pero esa alma primero sufre por haber perdido lo que tenía antes. Entonces aquí vemos que en el texto dice que llora a su padre y a su madre por 30 días. Y aquí viene la parte más interesante, porque al principio del texto dice: y cuando viste entre los rehenes una mujer bella, o sea, tú viste esa belleza, es como si tú te miraras al espejo y identificaras belleza de un alma que está ahí, y no solo que la identificaras, sino que quisieras conservarla, quisieras tratarla bien. Y ahí llega el verbo que dice: y la poseíste, ba'alatá, que se puede como traducir a que tuviste relaciones con ella, que era virgen,
o la poseíste porque realmente la asimilaste a ti. Y lo contrario es, y si no la quieres más, déjala, envíala, o sea, déjala libre, no la vendas, no nada, porque ya la has hecho sufrir. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que quien ha tenido la oportunidad de acercar su alma, de asimilarla, y no lo ha hecho, no ha querido, es decir, ¿qué es lo que prefirió ese cuerpo? Volver a la inclinación al mal. Es decir, esa persona se rindió y cayó, sucumbió otra vez ante la inclinación al mal. Entonces, déjala ir porque cada momento más que esté contigo la vas a hacer sufrir más. Porque ya de una, cuando llegó al cuerpo, sufrió, pero llegó para algo, llegó para elevarte a ti. Entonces tú tienes que seguir tu proceso de la lucha contra la inclinación al mal para ponerte tú a la par del alma y no al contrario, no hacer bajar al alma más y hacerla sufrir más. Entonces, si tú sucumbes ante la inclinación al mal, pues tu alma se irá otra vez, se alejará de ti. Entonces vemos cómo cuando analizamos este texto que parecía controversial, a través de todas las llaves que nos da la Kabbalah, realmente es fascinante descubrir la belleza y la profundidad que hay aquí. Espero que ustedes también lo puedan valorar de esa manera. Como siempre, los invito a comentar abajo qué les parece lo que les conté hoy de la Torá. Luego los invito la semana que viene, el día miércoles, 3 de la tarde, hora Buenos Aires. Voy a dar en Instagram, en mi cuenta de Instagram, Comunidad Silvia, otra clase de hebreo. La clase anterior, en vivo e en directo, por supuesto, fue sobre hebreo para turistas, parte 1. Ahora va a ser hebreo para turistas, parte 2. Es decir, frases que necesitas si haces un viaje a Israel. Entonces te invito a unirte a mi Instagram, Comunidad Silvia. Y también te invito a unirte a mi comunidad privada, a mi plataforma donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando de temas de actualidad, donde tengo la suerte de poder hablar con libertad de expresión. Entonces les pongo abajo el enlace para poder unirse a mi comunidad privada también, donde así pueden también interactuar conmigo, hacerme preguntas directas y conocerme mucho mejor. Entonces les agradezco por haber estado conmigo hoy. Los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.